¿Qué tal, amigos suscriptores de la Red Cristiana en YouTube? Aquí estamos, como siempre, cumpliendo esta cita para seguir llevando contenidos a ustedes, contenidos que sean de edificación. Oramos, recuerden, siempre oramos por ello, para poder tratar este tipo de temas que muchas veces son de controversia, de debate, pero que los aterrizamos en la palabra, que es lo más importante. El tema de hoy es un tema, por supuesto, más que interesante, importante y puede ser controversial para algunos, pero hay que tratarlo. Alguien vino en algún momento, me dijo, óyeme, ¿tú sabías que Satanás es hermano de Jesús? Yo, sí, así como reacciona el pastor Ronald Torres de Venezuela, así reaccionamos muchos. Porque uno dice, ¿cómo así? Sí, a alguien se le ocurrió decirme que Satanás era hermano de Jesús porque ¿de dónde salió Satanás? No es una creación de Dios, es un hijo de Dios. ¿Qué es? ¿Es hermano, no es hermano? Entonces yo dije, no. Espera un momentito, porque este tema hay que tratarlo con un pastor. Y qué bueno tratarlo con el pastor Ronald Torres de Venezuela, de la Iglesia Centro de Esperanza. ¿Qué tal el temita, pastor? Bienvenido, como siempre. Gracias, Iván. Contento de poder estar una vez más en la redcristiana.com y saber que cuántas personas pueden ser edificadas a través del mensaje de Dios y a través de la palabra, de lo que Dios dice en su palabra. No lo que nosotros pensamos o creemos que dice o que nos parece. Creo que una de las cosas más bondadosas que tiene la Biblia, Iván, es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. O sea, no tengo que yo decir, bueno, déjame ver qué me parece a mí, Rona, para ver qué es lo que dice ahí, ¿no? No, la palabra de Dios se interpreta sola. Y de paso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Esa pregunta es bien, bien traída de los cabellos. A mí me dejó obviamente inquieto y yo dije, no, espera un momento, ¿a quién se le ocurrió? Porque claro, la pueden plantear de tal manera como que el diablo sea hijo de Dios, sino que se portó mal y se volvió malito. Y pues obviamente eso lo convertiría inmediatamente en hermano de Jesús, porque Jesús es hijo de Dios. Entonces uno dice, no, espera un momento, aclaremos esto con la palabra, con la Biblia. No, Iván, Jesús y Satanás no son hermanos. Paz, no son hermanos. Jesús es Dios y Satanás es una de sus creaciones. O sea, no solamente Jesús y Satanás no son hermanos, sino que son tan diferentes como la noche del día. O sea, Jesús es Dios encarnado en lo eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente, mientras que Satanás es un ángel caído, que fue creado por Dios definitivamente. De hecho, su nombre era Lucifer, estrella de la mañana. O sea, era una creación de Dios, es una creación de Dios. Y, y eso de que Satanás y Jesús son hermanos espirituales, eso es una falsa enseñanza de sectas, que traen a ciertos puntos a colaciones, sacando versículos fuera de contexto para decir que son hermanos. ¿Cómo va a ser Jesús hermano de Satanás si Jesús no comparte su gloria con nadie? Empezando por ahí, dice la palabra. Las enseñanzas de que Jesús y Satanás son hermanos, como dije, surgen de un malentendido, de una distorsión de las escrituras por parte de sectas. No voy a dar nombre de esa secta, pero son sectas que no tienen nada bíblico, no tienen enseñanza, son sectas que son enseñanzas extras bíblicas. Yo siempre veo hay gente que como que anda buscándole las 4 o 5 patas al gato dentro de la palabra para ver que si hay una revelación ahí más trascendente de lo que dice la Biblia ahí. Hermano, déjeme decirle, la palabra se interpreta a sí misma. Gracias a Dios que tenemos la palabra y que se interpreta y van a sí misma, porque si no, estos son malos entendidos o cosas que pueden prestarse para falsas doctrinas. De hecho, hay falsas doctrinas y que hablan de esto, y por eso es la pregunta, porque esto es alguien que cree en una falsa doctrina. Las escrituras son muy claras en cuanto a que Jesús es el verdadero Dios, no es una especie de Dios pequeño como creen algunas sectas. Las escrituras son muy claras en cuanto a lo que Dios es, trascendente por encima de la creación. Y vamos a aterrizar esto un poco en la palabra, ¿verdad? Como dice Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y eso es lo que toman para sacar ese texto fuera de contexto y decir que Jesús es el primogénito y que tenía un hermano que llaman Satanás. O sea, ¿de dónde salió semejante cosa?
Pero, y eso lo sacan de ahí, Iván. De ahí Colosenses 1:15 sacan ese texto de Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces dice, no, pero es que ahí dice, mira, la palabra dice que Él es el primogénito de toda relación. Eso es lo que dice esa palabra. Pero mira, vamos a leer algo aquí, que lo revela la misma palabra en Colosenses 1:16. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, e hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades y todo lo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Quién es él? Jesús. Él ya existía. Mira, mira, o sea, qué ironía. O sea, un mismo texto que sacan fuera de contexto, lo lees más abajo y te revela la realidad. Dice, él mismo ya existía antes de todas las cosas que se mantienen unidas con toda la creación. O sea que Jesús ya existía. Jesús es Dios. O sea, Jesús no es el hermano menor de Satanás o Satanás es el hermano menor de Jesús. No. Porque Dios tuvo dos hijos, uno bueno, o sea, la oveja blanca y la oveja negra. No, hermano. Eso es lo que se ha escuchado y se escucha por ahí. Como que obviamente Dios es Padre, Dios Padre, y tuvo dos hijos, uno bueno y uno malo, lo que tú acabas de decir. O sea que como puede suceder en algunas familias, no sé, en donde son del mismo padre, pero uno no es tan bueno como el otro. No, lo que pasa es que Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu es el mismo Dios. Ujú. Como lo hemos visto en otros programas y lo he hablado reiteradamente, es como el agua, H2O, o sea, es el agua compartida tiene tres moléculas, una de hidrógeno y dos de oxígeno, pero sigue siendo agua, en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. Entonces, si lo quieres poner así, bueno, el estado sólido que nosotros pudimos ver y pudimos palpar es Jesús. Jesús estuvo en medio de nosotros, pero sigue siendo Dios. En estado gaseoso, poniendo el ejemplo del agua, sería el espíritu, y en el estado líquido es Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, como Dios, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que Jesús, ¿verdad? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. O sea, Jesús dejando claro que Él es Dios. Obviamente tenía una naturaleza humana, por eso la palabra dice que el Hijo del Hombre. Muchas veces se escucha como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es porque Jesús tuvo que venir a la tierra, Iván, para ver cómo nosotros como seres humanos vivíamos aquí en la tierra. O Claro. sea, para, para, para ver, es por eso que Jesús dijo, Jesús sufrió, Jesús se enojó, Jesús rió, Jesús lloró, y todas esas emociones las tenemos tú y yo, ¿o no? Sí, sin duda. La única diferencia que nos hace diferente a Jesús es que Jesús era 100% Dios y 100% humano, o sea, 100% natural. ¿Cómo es eso, pastor? Porque murió en la cruz, fue crucificado, lloró, se enojó, rió, comió con sus discípulos, fue tentado, dice que fue tentado en todo, quiere decir, en todo es en todo, puede imaginarse cualquier cosa, es en todo, y Jesús no pecó, pero fue tentado en su naturaleza humana, pero en su naturaleza divina, Dios sigue siendo Dios, tanto así que al tercer día resucitó, porque vemos Lázaro resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó, la hija de Jairo resucitó, pero volvieron a morir. Jesús resucitó y no murió nunca más. Y Satanás es un ángel caído. Y no pueden decir, o sea, cuando dice que todo fue creado por él y para él, Satanás no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. Pastor, buen tema, buen punto ese. Siendo una creación de Dios, como me lo estás compartiendo y lo estás compartiendo a los suscriptores de la Red Cristiana, siendo una criatura, o sea, una creación de Dios, no hay ninguna opción, ninguna posibilidad de que se convirtiera en hijo. O sea, es decir, porque esa es otra pregunta que se añade a esto, aparte de todo este enredo de si Satanás, el diablo y Jesús son hermanos o no, si el diablo es hijo de Dios, todo lo que estamos desenrollando, aparte de eso, surge otra. ¿Qué pasa? O sea, si hay alguna opción de que el diablo dejara de ser una criatura y se convirtiera en hijo. Si hay alguna posibilidad o no hay definitivamente ninguna. Y cómo una criatura se puede convertir en hijo de Dios, si eso es posible o no, no solo en la figura del diablo, sino en cualquier otra persona. Ok, te lo explico. Sencillito. Satanás pecó en la eternidad.
como pecó en la eternidad, Dios no lo puede perdonar, porque su pecado es eterno. No tiene reversa. No tiene reversa. Nosotros no O sea, pecamos. es decir, para que quedemos claros, es decir, no hay posibilidad de que el diablo se arrepienta genuinamente. Correctamente. Diste en el punto. A eso Ok. iba. Diste en el blanco. Eres un hombre entendido en la palabra. Amén. Dice la palabra que Satanás se reveló. ¿Dónde se reveló Satanás? En el cielo, en lo eterno de Dios. Y como él pecó en lo eterno, o sea, él va a ser pecador eternamente y jamás se podrá arrepentir. No porque pecó en la eternidad. Y como fue expulsado de la eternidad, ya no puede arrepentirse. ¿Qué pasó con los seres humanos? Ah, pastor, pero nosotros también pecamos. Sí, pero nosotros pecamos y somos seres mortales. Morimos. Y pecamos aquí. ¿Dónde pecó Adán y Eva? En el huerto del Edén. No en la eternidad. Pecaron aquí en la tierra. Por eso que Jesús bajó a la tierra y eliminó el pecado que nos separaba de Dios por medio de su sacrificio. ¿Ahora entiende? Uh-huh. O sea, él dijo, nada, yo no lo, porque es muy lindo, ¿verdad? Decir desde allá del cielo, bueno, tus pecados, todos tus pecados son perdonados. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué tuvo que mandar a su hijo aquí en la tierra? Porque el problema es como cuando uno tiene una jurisdicción, Iván, y lo vamos a poner en términos legales. Si usted cometió un delito en Estados Unidos y usted se fue de Estados Unidos, usted no puede volver a entrar a este país, porque lo más probable es que cuando entre lo metan preso. Pero si está en otro país, usted dice, bueno, aquí yo estoy libre. Al menos que este país diga a la Interpol, diga, mira, vayan a buscármelo donde esté, porque el crimen es muy grave. Nosotros pecamos en una jurisdicción terrenal y Jesús tuvo que venir a esa jurisdicción. El Hijo de Dios vino a esa jurisdicción terrenal, por eso Él se convirtió en hombre, Dios hombre, y perdonó nuestros pecados. Pero ¿cómo nosotros sabemos que Jesús perdonó los pecados? Porque dice que todo aquel que confiese con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, y lo deja claro, el Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito. O sea que Satanás lo crearon después. O sea, Satanás fue después. No, Satanás es una creación de Dios, no es un hijo de Dios. Ahora usted me dirá, pastor, entonces la gente que anda en la calle diciendo que son hijos de Dios y no recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador, no son hijos de Dios. Correcto, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y lo único que me hace a mí, Iván, y a ti, ser hijo de Dios es que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y dónde usted aparece eso, pastor? Tranquilo, aquí lo tengo. Mire, según Filipenses 2, 8 al 9, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios le elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre que es por encima de todo nombre. El nombre que tiene Jesús es por encima de todo nombre para que toda persona, toda rodilla se doble delante de lo que está arriba en los cielos, de lo que está aquí en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. O sea que debajo de la tierra también hay cosas. Debajo de la tierra hay cosas. ¿Qué hay debajo de la tierra? El ángel caído, sus demonios, sus secuaces. Ahí está clarito. Dice, y le dio autoridad para lo que está en el cielo, en la tierra, para que todas las rodillas se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Está claro. O sea, no hay ambigüedades ahí. Bueno, es que debajo de la tierra puede ser así como que no, debajo de la tierra es el infierno. Dice, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. O sea que Jesús es para la gloria de Dios. ¿Cómo Dios va a tener otro hijo, verdad? Que no fuese sido para su gloria. Satanás no es hijo de Dios, es una creación de Dios. Y como tal, como pecó en lo eterno, no puede ser perdonado. O sea, Satanás no se puede arrepentir. Por eso es que le van a hacer un juicio cuando venga por segunda vez nuestro Señor. Válido. Creo que eso despeja muchísimo la duda y bueno, qué bueno y qué alivio sentimos algunos seguramente, pastor, de entender y decir, wow, no son hermanos. Gracias al Señor. No son hermanos. Y si alguien le dice que es hermano, discúlpeme, hermano, que usted que me está viendo, usted que me está escuchando, si alguien le dice a usted que Satanás es hermano de Jesús, eso es una falsa doctrina, eso es una secta. Váyase de ahí y corra, porque la Biblia es clara y contundente.
toda rodilla se doblará bajo el único nombre de Jesús, bajo el nombre de Jesús, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para la gloria del Padre eterno. Amén. Más claro el agua. Querido pastor Ronald Torres, te voy a dejar un tema para la próxima, para que sigamos desarrollando todos estos contenidos aquí en este canal de la Red Cristiana en YouTube. A propósito, muchas gracias a todos los amigos que se siguen uniendo a la gran familia de la Red Cristiana.com en YouTube. Muchas gracias porque cada vez somos mucho más grandes la familia de la Red Cristiana. Gracias por ello, gracias por suscribirse y por pasar la voz. Esperamos que estos contenidos, reitero, sean de bendición para toda persona que ingrese al canal de YouTube para la redcristiana.com, para ver la Red Cristiana. La pregunta y para el próximo tema es, entendido esto, no son hermanos. El diablo y Jesús no son hermanos, gracias al Señor. Tenemos claro algo también, y por si acaso alguien que esté en este momento observando el video no lo tiene claro, pues el pastor seguramente se lo va a aclarar, que Dios es todopoderoso. Eso lo tenemos claro la mayoría. No sé si alguno no, pero eso es respetable. Pero para nosotros, Dios es todopoderoso. Siendo Dios todopoderoso, ¿por qué no destruye entonces a esa criatura que hace tanto mal a la humanidad? ¿Por qué no, con un tronar de dedos, desaparece al diablo, Dios siendo todopoderoso? ¿Te parece buen tema para la próxima, querido pastor Ronald Torres? Sí, y usted la expectativa, porque ese es un buen tema y es una buena pregunta, pues todo el mundo dirá, bueno, pero ya nos los quitamos de encima, ya que no es hijo, mátelo y ya, y listo. Dele, ¿cómo es? Dele, Tuki Lulú. dele tuki tuki lulú y ya, se acabó. Y es una buena pregunta. Y ahí les voy a enseñar lo que dice la palabra del Dios justo, de por qué Dios es justo y por qué no hace ciertas cosas que a nuestra justicia humana nos pareciera que fuera así, un chasquido de dedo, y no es así. Vale. No lo es. ¿Ven? Va para la próxima, no se lo pierdan. Tema importantísimo para desarrollar. Querido pastor Ronald Torres, como siempre, muchas gracias. ¿Y dónde te consiguen los suscriptores de la Red Cristiana? Bueno, Iván, nos pueden conseguir en @Pastor Ronald Torres, en Facebook, Twitter e Instagram, y nos pueden conseguir también en YouTube. Hay muchas prédicas ahí también que usted puede ver y escuchar a través de la palabra del Señor, que sé que también se pueden ser de edificación para su vida. En el canal de YouTube, el Pastor Ronald Torres, también estoy ahí. Y pues es una bendición para mí. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, nos puede escribir. Y pues, o tiene alguna pregunta para la Red Cristiana y dice, bueno, yo voy a lanzar esta pregunta para Iván o para el pastor Ronald, a ver quién me la responde. Y con todo gusto, a través de la palabra, siempre a través de la palabra, responder esas preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro Señor? Y como lo dije, la Biblia es el único libro que se interpreta a sí mismo. O sea, usted no hay ambigüedades, no tiene que decir, bueno, es que yo creía, y ese es el problema, Iván, cuando nosotros tratamos de interpretar la Biblia en un capítulo o en un libro o en un versículo o en una frase. 3 o 4 principios bíblicos, cuando hay demasiados principios bíblicos, 66 libros, aproximadamente 40 autores de la Biblia inspirados por Dios, miles de años de escritura, y usted va a reducir la Biblia a 2 o 3 principios. No, no, no. Y ese es el problema a veces, que queremos reducir a Dios poquito. Amén. Y te tengo una pregunta por ahí, Iván. ¿Por qué Dios, siendo Dios, construyó tantas galaxias si nada más en la Tierra era donde iba a haber vida? Porque siguió expandiendo galaxias y universos y planetas y astros y millones de galaxias si solamente en la Tierra era el lugar donde iba a haber vida? ¿Para qué Dios hizo eso? Qué buen punto. ¿Por qué tantos apartamentos? ¿Por qué tantas casas para tan pocos arrendatarios o propietarios? Está buena, ¿verdad? Esa está buena para desarrollar, por supuesto. Claro que sí. Buen tema también, querido pastor. Muchas cosas por Por ahí contar. anótelo, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿qué necesidad tenía Dios de haber construido tantas galaxias, tantos espacios, tantos planetas, si no hay va a vivir ahí? Y yo le tengo la respuesta, pero ese es para un próximo programa. No, por favor, ese es otro tema más para desarrollar, pastor. ¿Ok? Hay mucho. Y bueno, encantado, Iván. Gracias por la invitación. Gracias a toda la gente linda que nos sigue a través de la Red Cristiana. Suscríbase, ponga las campanitas cada vez que sube un video nuevo. Hay mucha información en la Red Cristiana, prédica, pastores que siempre están ahí. Soy parte de uno de este equipo y bueno, para bendecirlos y para hacer de bendición al pueblo y al reino de Dios. Amén.
Gracias, Iván. Dios te bendiga. Gracias, bendiciones para ti, querido pastor. Ahí estaba el pastor Ronald Torres de Venezuela, de la Iglesia Centro de Esperanza. Ya saben, como él bien lo dijo, si no se han suscrito, ahí está fácil. Suscribirse es gratis y tocan la campana para que estén siempre alerta de los contenidos que subimos, que son diarios. Diariamente tratamos de subir contenidos y, como siempre les decimos, tratamos y queremos y le pedimos a Dios que nos permita que estos contenidos sean de bendición para todos ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por sus oraciones. Y en laredcristiana.com seguimos trabajando durísimo, fuerte, para seguir alcanzando almas para Cristo. Gracias. Bendiciones. Permiso.